Nosotros continuamos con mucho más de primera hora, digamos, al segmento de enfoque, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y más en los medios de comunicación, y es cómo nosotros como comunicadores sociales podemos hacer periodismo o podemos hacer comunicación social con un enfoque en los derechos humanos de todas las personas. Para hablarme sobre este tema me acompaña el diputado Carlos Emilio López. Buenos días, diputado. Buen día, Un gusto. Frida. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a vos y todos los televidentes que nos acompañan recibiendo esta información sobre conciencia de derechos. Así es, diputado. Para comenzar a hablar sobre este tema, me gustaría preguntarle cuál es la responsabilidad de los comunicadores sociales cuando hablamos de los derechos humanos. Frida, creo que debemos partir del reconocimiento que en Nicaragua existen el derecho a la libertad de información, libertad de comunicación y libertad de expresión. Esos derechos están contemplados claramente en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales el Estado es parte, el Estado los ha ratificado. Estos derechos además están reconocidos en la legislación secundaria, en leyes concretas, y estos derechos se hacen realidad en Nicaragua. En Nicaragua se respetan los derechos de libertad de información y comunicación. Y una de las muestras, de las evidencias de ese respeto es la diversidad de formas, de expresiones y de medios que existen de comunicación social. Esos derechos, sin embargo, deben de ejercerse en el marco de responsabilidades. Y esas responsabilidades están claramente señaladas en la Constitución Política. El artículo 67, por ejemplo, de la Constitución dice que el derecho de informar es una responsabilidad social. Y que este ejercicio de comunicación se debe de realizar respetando los principios constitucionales. Es decir, se hace una comunicación social respetando el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la presunción de inocencia. Son derechos que al construir una noticia, al enviar mensajes, al editar imágenes, se debe de tomar en cuenta estos derechos que están claramente establecidos en la Constitución. Es decir, los medios de comunicación no solamente transmiten derechos humanos, sino que los medios en sus notas, en sus reportajes, en sus publicaciones, deben de hacerlo tomando en cuenta los derechos de las personas y de las colectividades y respetar esos derechos. Así es, diputado. Yo le mencionaba hace algunos minutos que hay un estudioso de la televisión, bastante crítico de la televisión, el colombiano Omar Rincón, y él menciona, y esto también lo ponía de ejemplo la semana pasada que hablamos acerca de la violencia en los medios de comunicación, lo que presentan los medios de comunicación, y él decía que al final lo que uno ve en televisión es un reflejo de la sociedad misma, es decir, un espejo, pero también hay otros comunicadores sociales que tienen como un horizonte bien trazado, que aquí donde uno dice, bueno, yo tengo una idea de que quiero cambiar el mundo, pero siempre tomando en cuenta todo aquello bueno y todo el tema de los derechos humanos. ¿Cuál sería la posición más acertada? En este rol de los medios de comunicación de informar en el marco de responsabilidad social, los medios tienen tres papeles: informar, formar y educar. Y en esa función social deben de evitar reproducir imágenes o estereotipos que discriminen. Deben de evitar la revictimización social, deben de reconocer la existencia de diversidades en el país. Y en Nicaragua existen disposiciones jurídicas específicas que hablan de eso. Por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece claramente en el artículo 71 que queda prohibido difundir las imágenes, notas, datos que hagan referencia a elementos que puedan identificar a una niña, niño o adolescente que ha participado de forma activa o pasiva en la infracción a la ley penal. Que participe de forma activa es que se le acuse de haber irrespetado una norma jurídica, y que haya sido un objeto pasivo es que haya sido víctima de un delito. Es decir, los medios de comunicación, tanto la televisión, la radio, la prensa escrita, no pueden divulgar las imágenes, los nombres o cualquier dato referencial personal de una persona menor de 18 años que haya cometido un delito, que se le esté acusando de cometer un delito o que haya sido víctima de un delito. Es decir, en este sentido es respeto a la privacidad
comunicar con responsabilidad social es evitar la revictimización social. Porque un niño o niña que ha sido víctima de un delito y se comunica sin ningún tipo de control, asuntos personales, hay una revictimización. Es decir, fue víctima de un delito, pero al exponerse públicamente es víctima en dañar su imagen. Muy difícilmente un niño o una niña, por ejemplo, que ha sufrido un abuso sexual y la comunidad y la sociedad conoce aspectos personales, va a poder superar el trauma que le causó ese daño, ese delito que se cometió sobre ella, pero también toda la etiqueta social, todo el estigma social que podría cargar de por vida. Diputado, ese es el caso cuando hablamos de niños. También en nuestro país, lamentablemente, el tema de los femicidios es algo bastante común. Es decir, semanalmente nos damos cuenta de una noticia que tiene que ver con un acto de femicidio. Otros críticos de la televisión misma, incluso de todas las noticias, de todos los comunicadores, mencionan de que muchas veces se enfoca la noticia o se hacen las noticias cuando no existe un contexto ni un análisis detrás de ello. Mencionaban el tema de los femicidios. Muchas veces estas noticias son presentadas de una forma no tan ética e incluso van cargadas de estereotipos. Este tipo de cosas contribuyen a que se siga estropeando o atropellando el tema de los derechos humanos. Pusimos el ejemplo anteriormente de los niños y las niñas. Sí. El tema de las mujeres es otro en donde los medios de comunicación tienen la responsabilidad de transmitir mensajes respetando derechos humanos. Los femicidios, no solamente analizar el dato, el hecho, sino la causa, los efectos, las razones y las acciones que el Estado está haciendo para prevenir, para evitar y para sancionar ese delito. Sí. Por ejemplo, vos mencionabas que frecuentemente se cometen femicidios en Nicaragua. Sin embargo, cuando hacemos un análisis estadístico comparativo, nos damos cuenta que en Nicaragua es el país de la región donde menos se cometen femicidios. Eso no nos debe de conformar. Debemos de trabajar para erradicar este flagelo social. Sin embargo, muchas veces la forma como se presenta da la idea de que es una epidemia. Sin embargo, no es una epidemia. Si lo comparamos con otros países vecinos o otros contextos. Está claramente definido en la legislación que es un delito. Está claramente definido que la sanción que se establece es la sanción máxima en la legislación penal y que existen una serie de mecanismos para prevenirlo, para investigarlo y para sancionarlo. Y que el Estado, a través de las autoridades policiales y judiciales, ha desarrollado una cantidad de acciones que apuntan a su persecución, que apuntan a la sanción, a la prevención, y que en Nicaragua no existe como política de Estado ninguna posibilidad de permisividad frente al femicidio. Por ejemplo, las últimas estadísticas que presentó el Observatorio de Justicia de la Corte Suprema establece que en casi un 90% de los hechos delictivos de femicidio que se han presentado en Nicaragua se ha establecido una detención, un proceso judicial y una sanción. Es decir, en Nicaragua no hay posibilidad de impunidad frente al delito de femicidio. Entonces, informar con responsabilidad social es frente a un fenómeno dar todos los elementos, causas, efectos y acciones del Estado para prevenirlo y combatirlo. Así es, diputado, ya para ir finalizando, sí me gustaría que me hablara acerca de las ventajas, por ejemplo, que tendría una sociedad como la nuestra si los medios de comunicación comenzaran a enfocarse incluso en los derechos humanos, comenzaran a tomar muy en cuenta los derechos humanos antes de dar una noticia. Trae una cantidad de efectos positivos, la creación de una cultura de paz, de una cultura de convivencia, de una cultura de armonía, evitar la revictimización social, evitar la transmisión de imágenes y mensajes de contenidos que fortalezcan estereotipos negativos. Los medios de comunicación en su labor de transmisión de mensajes deben de procurar el respeto de los distintos grupos humanos, de los distintos segmentos de la población. Otro ejemplo es alrededor de las personas que son acusadas de cometer un delito. Muchas veces se comunica la noticia y esta persona está tan solamente acusada de cometer un delito y se usan expresiones punitivas, castigadoras, sancionadoras, violentando el principio de presunción de inocencia.
Es decir, no se puede utilizar que esta persona es un delincuente si una autoridad judicial no ha emitido una sentencia diciendo que ha violentado la ley. Se deben de utilizar expresiones como se presume, se acusa, se le señala, se le imputa, mientras no exista una sentencia judicial que determine su culpabilidad. Toda persona es inocente, entonces debemos de comunicar respetando el principio de presunción de inocencia. Debemos de comunicar usando los términos correctos. Muchas veces decimos una persona de la tercera edad o decimos un anciano, cuando el término correcto según los derechos humanos es una persona adulta mayor. Muchas veces decimos un menor cuando el término correcto es niño o niña, o decimos incapacitado cuando el término correcto es persona con discapacidad, o decimos reo cuando el término correcto es persona privada de libertad. Entonces, usar los términos correctos, los conceptos, las categorías de derechos humanos, eso implica ir creando una cultura de respeto a los sujetos sociales y a los sujetos de derechos. No usar el término indígena, por ejemplo, sino persona perteneciente a los pueblos originarios y afrodescendientes. En los próximos meses estaremos en un contexto de campaña electoral, de ejercicio democrático del derecho al voto, y los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en este contexto de no incentivar la confrontación, la polarización, sino contribuir a que en el país las elecciones se desarrollen en un ambiente de tranquilidad, de paz, de armonía. Los medios de comunicación son clave para una cultura de paz y una cultura de convivencia pacífica. Así es, diputado. A mí me llama mucho la atención estos términos que usted mencionó, lo que normalmente uno mira en la televisión o lee incluso en diferentes diarios nacionales e incluso internacionales, y como nosotros mismos como comunicadores sociales, yo le contaba a Ricardo y a otras personas que nosotros, por ejemplo, nos dan una clase de cómo se dicen las cosas realmente y qué es lo que nosotros decimos normalmente. Debería existir una especie de manual, así como muchas veces existe para las diferentes discapacidades, que te dice, no es una persona, como dicen, retrasada mental. Se le dice de tal y tal forma, que normalmente la gente tiene ese problema y esa equivocación de llamarlo de una forma incorrecta. Y definitivamente el tema de los medios de comunicación, la responsabilidad. Yo siempre voy a contar esto como una anécdota bonita, diputado, y se lo voy a compartir a usted y a toda la gente que nos está viendo. Cuando yo entré a Canal 2 en enero del año pasado, en febrero más o menos, yo me dedicaba únicamente a hacer reportajes. Y mi primer reportaje fue acerca de los vientos. Y en este reportaje grabamos diferentes imágenes, y cuando llegué donde el editor, él me dice, mira esa imagen, que iba a ser una imagen de recurso. Y yo, pues está bien, son unos niños jugando, está sentada en la acera, está bien, el viento está soplando, mírala bien. Y yo, no veo nada, ahí no hay nada. Me dice, su falda se levanta. O sea, no era una falda corta, pero la falda se levantaba. Y yo, por ejemplo, para mí fue una lección, y a mí no me la enseñaron en la universidad, y son lecciones definitivamente como comunicadores te marca y te enseña a apreciar el lugar donde uno está. Así que, diputado, yo con esta reflexión terminamos el segmento de enfoque. Siempre es muy importante lo que usted mencionaba, informar con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en el segmento de enfoque. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Primera Hora y muchas sorpresas. Ya venimos.